más altas. Y eso es lo que querían los neoliberales. Pero también el presidente responde ante diversas preguntas de Nancy Flores, reportera de Contralínea. Le pregunta esta gran reportera sobre el tema de los expresidentes y la corrupción. Otra vez insiste López Obrador que desde que comenzó su gobierno él planteó la necesidad de una consulta bueno, pues no se alcanzaron los votos suficientes para que hubiera un juicio a los expresidentes, pero que tampoco quería una persecución porque le llevaría mucho tiempo y energía a su gobierno y ya sabemos que el Poder Judicial pues empantana este tipo de casos. Hoy forma parte del problema y otra vez López Obrador pues se centra a este Poder Judicial y la necesidad de una reforma. Hay que destacar que considera que son traidorzuelos ciertos ministros que él propuso, como Juan Luis González Alcántara Carrancá. De hecho, él puso la casa para que Norma Piña y Alito se reunieran en privado, tuvieran esta cena que se acordó, que se fraguó, no lo sabemos, pero en los hechos Alito es un intocable. El Poder Judicial no lo toca ni con el pétalo de lo que tiene que ver con pendientes en asuntos de justicia que tiene este exgobernador de Campeche. Y ya sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dejado que Alito se agandalle al partido, al PRI, hasta ahora. Pero hay diversos temas. También López Obrador señala que Anabel Hernández es una calumniadora, se refiere al caso de Ayotzinapa y sostiene que no tiene elementos para decir que el ejército participó abiertamente en el caso Ayotzinapa. Así que, querido Miguel Arzate, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante. Buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Conferencia de jueves aquí en Palacio Nacional. Mucha información y reflexión en la conferencia de este día. Porque, Jorge Armando, el día de hoy, como bien lo adelantas, se presentó un informe del rescate a la Comisión Federal de Electricidad. Pero, ¿por qué se presentó este informe? Porque el presidente hace una reflexión al principio de cómo los medios convencionales de comunicación tienen una campaña en contra de este rescate a la CFE. ¿Por qué? Se protegen los intereses de los privados. Se explicó cómo durante la administración pasada se buscó debilitar a la CFE con miras a que dominara el mercado los servicios privados de suministro de energía eléctrica y pues así pues desaparecer a la empresa pública y en algún futuro que los privados dominaran no solo el mercado, sino pudieran establecer los precios de la energía eléctrica, lo cual significaría que los usuarios, los recibos de luz, pues estarían a la libertad del zorro en el gallinero. Jorge Armando, lo que se explicó el día de hoy no fue solamente lo que ha hecho la CFE para pues rescatar, ya se tenía, sino se explicó cuánto se ha hecho de inversión para que la CFE pues mejore su capacidad de generación eléctrica. Se dieron datos muy importantes. Por ejemplo, Jorge Armando, se explicó que la CFE tiene actualmente más de 600 centrales de generación eléctrica. Se han invertido 20,000 millones de dólares en proyectos de generación, transmisión y distribución. Se desmintió aquello que dice Reforma de que pues no se invierte nada o se inflan los costos de inversión. Es totalmente falso lo que dice Reforma y otros medios de comunicación. 20,000 millones de dólares en proyectos de generación, transmisión y distribución y se da servicio a casi 49 millones de usuarios. Eso sí, buscando que la tarifa sea la más económica, que se ofrezca un precio competitivo y que la CFE ofrezca un precio competitivo obliga a que los privados pues no eleven, no disparen sus precios, porque pues no podría haber esa competencia, no podría ser una competencia a los privados si la CFE da un precio justo. Por ello la importancia de que la CFE se mantenga como la empresa pública que ofrezca servicio de manera importante a los usuarios en territorio nacional. Y no solamente eso, Jorge Armando, también se destacó que la CFE participa en proyectos prioritarios
de nuestro país, por ejemplo, el Tren Maya, el Corredor del Istmo, también participa en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, está participando con este plan de ofrecer telefonía móvil a un costo accesible, también participa en la modernización de la red eléctrica en el servicio de metro en la Ciudad de México, y cómo olvidar que están participando en el rescate de los mineros en Coahuila. Jorge Armando, después de esta explicación de la CFE, muy importante que se dio para entender qué es lo que está pasando, después de esta explicación de la CFE, pues vino una entrevista que el presidente López Obrador había ofrecido a la periodista Nancy Paola Flores de la revista Contralínea. Fue una entrevista que le concede como un reconocimiento a su trabajo de periodismo de investigación. ¿Qué temas salieron en esta entrevista? Se hablan de los delitos cometidos por los familiares de los expresidentes, se habla también de la corrupción en el Poder Judicial, del maíz transgénico, y en algún momento, Jorge Armando, como bien lo adelantas, se habla, Nancy Flores lo pone así, de las traiciones al movimiento de transformación. El presidente destaca que pues aquellos traidorzuelos no han hecho mella en el movimiento de transformación y que se ha podido reparar en el daño que se ha provocado. Incluso dice el presidente, pues han ayudado para mostrar cómo hay pues esa hipocresía de algunos políticos que se manejan en dos aguas. Jorge Armando, también cuando se llega a hablar del caso Ayotzinapa, cuando habla de Anabel Hernández, había un tema en la mayoría de los compañeros reporteros el día de hoy, y es precisamente pues si habrá o no reunión con los papás de Ayotzinapa, luego de que ayer por la tarde-noche circuló en algunos medios de comunicación una supuesta respuesta que daban algunos de los papás de los normalistas desaparecidos, donde pues rechazaban el trabajo que ha realizado este gobierno en torno a la nueva investigación del caso Ayotzinapa. Le pregunto al presidente, ¿va a haber reunión? El presidente confirma que va a haber reunión con los padres de Ayotzinapa, una reunión que se va a llevar la próxima semana, entre el lunes 29 y el martes 30 de julio, esta reunión, y el presidente adelanta que estará por publicar, por difundir a los medios de comunicación y a la opinión pública esta mensaje, esta carta que le escribe a los padres de Ayotzinapa explicando cómo avanza la nueva investigación y qué es lo que pasó en este caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué te parece? Muy buen resumen, como siempre, querido Miguel. ¿De qué vas a preguntar entonces? Jorge Armando, hoy vamos a hacer la pregunta que nos habías propuesto esta semana, ya que la explicación de la CFE va en respuesta a esta manipulación, distorsión de la información de lo que está pasando con el rescate a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a preguntarle a las personas, ¿en quién confían cuando hablamos de información? ¿En la información que se da en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, o confían en la información de los medios convencionales de comunicación? Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Venga, está muy buena la pregunta, como siempre. Nos vemos entonces en un ratito, querido Miguel. Nos conectamos adelante.